En medio de los procesos electorales más importantes de nuestro país, que estamos atravesando, la polarización política y social se acentúa. Para hablar sobre el momento político que está viviendo México, tenemos ya vía telefónica la presencia del doctor Martín Barrón Cruz. Él es investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales y también especialista en seguridad pública. Doctor Martín Barrón Cruz, mucho gusto en saludarle. Buenos días. Muy buenos días, gusto en saludarles a ambos. Gracias. Va en aumento la violencia física y verbal en este proceso electoral y ya estamos prácticamente a un mes de los comicios del 1 de julio. ¿Qué riesgos ve usted ante esta violencia que pues la podemos ver sin precedentes, doctor? Bueno, el primer tipo de violencia que estamos viendo es contra los propios candidatos, ¿no? Sabemos que hay N cantidad de número de candidatos que han dejado su candidatura por amenazas de la delincuencia organizada. Eso sería, digamos, incluso pareciera que lo de menos, porque otros han sido privados de la vida, lo cual en este proceso electoral van más de 90 homicidios vinculados a todo el proceso electoral, que sufren de manera directa, que sufrieron primero precandidatos y después candidatos, ¿no? Entonces, ese es el primer tipo de violencia que nosotros podemos señalar en todo este proceso electoral. El segundo tipo de violencia es una violencia que yo precisamente estoy viendo a través de las redes sociales, porque el nivel de intolerancia que hay, independientemente de qué candidato apoye a alguna persona, inmediatamente es atacado por otra parte de las redes sociales, digámoslo así, ¿no? Sí. Entonces, creo que el gran problema que estamos teniendo en el país es que este país va a quedar muy polarizado una vez que termine el proceso electoral, ¿no? Y esto es preocupante porque esto puede generar todavía mayor violencia. En lo que resta, digamos, de la campaña electoral, lo que podemos ver es que los candidatos, en lugar de disminuir también la violencia, digamos, verbal en sus campañas, lo que estamos viendo es un aumento de esta violencia verbal. Entonces, esto está incitando también y está impactando en las redes sociales, ¿no? Entonces, yo creo que este es el gran problema y el gran riesgo que se está corriendo, que yo no estoy viendo a ningún candidato disminuir el nivel de violencia verbal y haciendo algún tipo de llamado a sus seguidores, que los puede tener, pero que ya sabemos, incluso hay casos como un caso en Tabasco, donde una persona grita el nombre de un candidato adverso en un meeting y, bueno, terminan quemándolo, ¿no? Sí. Entonces, ese es el tipo de violencia al cual podemos llegar, y no podemos llegar a esos niveles de violencia solo por un proceso electoral, donde obviamente las promesas de campaña son eso, porque a la hora de gobernar es otra la situación. Ahora, ¿de qué forma este panorama permeado por la violencia puede intimidar al electorado? ¿Qué podría suceder? ¿Cómo contrarrestar este clima de violencia de encono, doctor? No, bueno, aquí puede impactar de diversas maneras, porque el día de la elección, ¿qué puede pasar? Si una persona llega y grita alguna arenga en contra o a favor de X o Y candidato, puede sufrir algún tipo de violencia, y eso puede hacer que los que están, digamos, en la fila para votar incluso se abstengan, ¿no?, de votar, por lo que se puede ver. O sea, no estamos teniendo un mecanismo de control de este tipo de violencia. Pues esto es por un lado, ¿no? Por otro lado, lo que puede suceder es que también en lugares donde hay una fuerte presencia de la delincuencia organizada, la abstención todavía sea muchísimo mayor, ¿no? Porque obviamente pueden tener algún candidato, porque aquí el gran problema, ¿por qué han matado a algunos candidatos? Puede ser porque aceptaron o no aceptaron algún tipo de situación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que analizar, ¿no? Pero sí, incluso esta violencia social en redes que se ha extendido, también puede generar un poco
cierta abstención. Habrá que esperar cuál es el nivel de abstención en esta elección. ¿Cuál sería el llamado que usted haría, doctor, a los diversos actores políticos como especialista en seguridad pública, pues precisamente para evitar este desborde de la violencia? Pues yo lo que decía, ¿no? Yo lo que le sugeriría a los 4 candidatos es que ellos mismos en su discurso, que lo que queda de casi un mes, tendrían que hacer un llamamiento a mantener la calma a la población, pero no lo estoy viendo, muy por el contrario, sí. Estoy viendo que los propios candidatos están incitando más hacia esta violencia, ¿no? No una violencia de manera directa, ¿no? Pero a través de un discurso pues bastante más agresivo en contra de los otros candidatos, pues esto es lo que está generando, es una réplica a nivel social. Si esa réplica se da en un discurso, digamos, beligerante, de confrontación contra los otros candidatos, aparentemente la misma solución estaría en el discurso, digamos, de los propios candidatos, haciendo un llamamiento a disminuir el nivel de confrontación social que se puede generar. Lo que puede ayudar, y que eso va a ser una cuestión, digamos, coyuntural, pues va a ser el propio, y por decirlo así, aunque no tiene nada que ver en esto, el Mundial de Fútbol. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar quizá a que mitigue un poco esto, pero los candidatos tienen que hacer también su trabajo para que no se desborde la violencia el día de las elecciones, en un primer momento. Y posterior a quien gane, no importa quién gane, el llamamiento necesariamente tiene que ser a no generar violencia en el país. Y esto va a ser muy difícil, porque creo que con los niveles ya de confrontación que hay, el proceso postelectoral va a ser quizá todavía más complicado. Bien, doctor Martín Barrón Cruz, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, gracias por su participación. Muchas gracias. No, de qué, gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego, un abrazo.